Buenas tardes. A continuación voy a presentar la actividad número 4 del Diplomado de Habilidades Docentes para la Educación 4.0 en el módulo 1. Mi nombre es Perlechel Cuevas Juárez. Dentro del aprendizaje basado en reto, nosotros tenemos que un reto es una actividad o una tarea que va a ser estimulante, que va a representar un desafío y que tiene que abordar situaciones reales. Aquí el estudiante, como es parte central del proceso, tiene una participación activa, tiene que hacer uso de su creatividad, se basa en problemáticas reales muy particulares y el alumno va a representar una solución. En este caso, la solución tiene que ser muy particular, precisamente enfocado a la solución de las preguntas, y esta tiene que ser una solución exitosa. Como reto, el reto que decidí presentar trata de la extracción casera de ADN. Dentro de la unidad de aprendizaje de biología básica, vemos la unidad de los seres vivos y el tema es estructura del ADN. El ADN es un tema muy importante porque el ADN forma parte de todos los seres vivos, forma parte de la estructura, está formado por una doble hélice y esta tiene el código genético representado en las letras timina, adenina, guanina y citosina. Esta información genética va a representar pues una parte fundamental de los seres vivos. Nosotros, como especie, cada uno de los organismos de una especie pueden ser identificados por la estructura de su ADN. Es lo que hace que nosotros tengamos las características que nos hacen ser diferentes. Entonces, el ADN puede extraerse a nivel casero, no nada más en el laboratorio. Nosotros podemos seleccionar una muestra, se rompe la pared celular, se tiene que romper la membrana, el núcleo celular, o sea, no solamente la membrana plasmática, sino la membrana nuclear. Se debe realizar la protección del ADN para que éste no se degrade y la obtención de un precipitado. Es un proceso, pues, que puede llevarse a cabo en el laboratorio de una manera más compleja, pero existen procedimientos que pueden optimizarse dentro del hogar. Entonces, se puede utilizar materiales que son muy caseros, se necesita establecer cuál es la muestra en la cual desean extraer el ADN, se utiliza sal de mesa, ablandador de carnes. Si no se tiene ablandador de carnes, se puede utilizar jugo de piña o se puede sustituir por alguna otra enzima que ayude precisamente a degradar el ADN. Detergente líquido, alcohol de 96, agua destilado mineral, vasos, una cucharada sopera y una varilla fina. Dentro de las etapas de la planeación del aprendizaje basado en retos, tenemos una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada. ¿Qué va a pasar en la etapa inicial? Nosotros damos una introducción al aprendizaje basado en retos, se da la explicación del proceso, qué se espera del estudiante, establecer la problemática y apoyar, el maestro apoya en la definición del reto. El alumno en una etapa intermedia planea e investiga justamente acerca de la posible solución de su reto y el profesor actúa como un director del proyecto, revisa el trabajo en conjunto, apoya en las dificultades y motiva a los estudiantes. En una etapa avanzada, los alumnos ya están profundamente involucrados con su trabajo. Va a haber un dominio de conocimiento y habilidades necesarias para la resolución de su reto y el profesor brinda una evaluación apropiada justamente del reto.
¿Cuáles son los pasos para el diseño del aprendizaje basado en retos? Primero se da el planteamiento de una situación o de un problema. En este caso, se tiene que generar una pregunta inicial, se parte del reto, se define precisamente cómo se va a trabajar el reto, se establecen preguntas que permitan resolver ese reto y se tiene que construir una solución. La solución tiene que ser muy concreta, muy específica, es decir, el reto tiene que tener una solución, es una característica muy importante. Vamos a tener una puesta en común, es decir, los estudiantes van a exponer su trabajo porque estos van a estar trabajando en equipos colaborativos y entre todos pueden evaluar cada una de las soluciones propuestas por los equipos. Se puede tomar una decisión de qué modelo propuesto por los estudiantes es el que resuelve mejor la problemática del reto y se toman acciones o compromisos que permitan implementar o mejorar precisamente la solución a la que se llegaron, a la que llegaron. Finalmente se lleva a la reflexión y al logro de un aprendizaje. Dentro de las actividades que yo propongo para el reto de extracción casera de ADN es la investigación acerca del procedimiento para la extracción casera de ADN, porque es importante extraer el ADN, elegir la muestra para la extracción del ADN. La muestra puede ser de origen vegetal o puede ser también incluso de origen animal. Puede hacerse extracción de diferentes fluidos corporales, por ejemplo, como la saliva, o ellos lo pueden dejar de manera abierta para ver si quieren utilizar, por ejemplo, algún otro fluido, porque pueden utilizar también, por ejemplo, una muestra de cabello, checar qué necesitarían para poder realizarlo, pero también se puede obtener de frutas como la fresa, la zanahoria, la papa. Entonces, el alumno tiene que establecer su diseño experimental de acuerdo al reto que ellos quieren obtener en base a la muestra. Entonces, también ellos van a plantear preguntas como ¿qué puedo utilizar para sustituir el ablandador de carne si es que no lo tuvieran? Y entonces ahí tienen que plantear posibles soluciones, porque cuando no se cuenta con ablandador de carne, para que funcionaría como una enzima para ayudar a liberar el ADN, ¿cómo lo pueden ellos sustituir? Y entonces se cuenta, por ejemplo, con el jugo de piña, pero ellos pueden presentar algunas otras soluciones si es que no contaran tampoco con el jugo de piña. Y también ellos tendrían que obtener el ADN, dar los resultados, la explicación de cuál es el papel de cada una de las sustancias en la extracción de ADN, cuál es el papel de la temperatura, porque también ellos tienen que determinar que cuando utilizan el alcohol a una temperatura fría, pues los resultados van a ser mejores. Se va a llevar a cabo una exposición del aprendizaje basado en retos, de sus resultados, por medio de videoconferencia, por Zoom o por Meet, y se tiene que dar una reflexión sobre la aplicación del procedimiento. La reflexión y la socialización es una parte muy importante en la definición de esta actividad. Yo voy a evaluar por medio de una lista de cotejo, donde yo voy a establecer varios indicadores, como son: el alumno conoce el procedimiento para realizar la extracción casera de ADN, elige la muestra para la obtención de ADN, realiza el diseño experimental, conoce la utilidad y función de cada uno de los materiales para realizar la extracción del ADN, es decir, conoce la función de utilizar una varilla, la función de utilizar el alcohol, el jabón. Propone soluciones en caso de no contar con algún material, y yo les pongo el ejemplo del ablandador de carne, pero si no tienes alcohol de 96, ¿qué otra cosa podrías tú utilizar?
y cuál es la función de cada una de las sustancias. Se va a obtener una muestra de ADN, se va a explicar la localización de la muestra con base de los reactivos empleados para su obtención, es decir, dónde se va a obtener la muestra de ADN, en todo lo que ellos están obteniendo, cómo se ve el ADN, propone soluciones para facilitar el proceso de obtención del ADN, reflexiona sobre la importancia de la obtención del ADN y la importancia de su aplicación. Aquí tiene que ver con una parte más integral, una parte multidisciplinaria, para entender cómo está relacionado este tema con otras áreas del conocimiento, como es el caso de la medicina, entre otras áreas. ¿Qué evidencias van a entregar los estudiantes? Un trabajo escrito que tiene que contener los siguientes puntos: título, introducción al ADN y a la extracción casera de ADN, la metodología, el procedimiento, los resultados, explicar por qué están obteniendo los resultados que están obteniendo, la propuesta de soluciones para facilitar y optimizar el proceso, la reflexión sobre la importancia de este proceso, cómo nosotros estamos observando en la actualidad una aplicación de la extracción del ADN, incluso con el tema del COVID, que tiene que ver también con cómo se está obteniendo el ADN de una muestra, por ejemplo, de un virus, que aunque ese sea un virus a partir de ARN, pues las técnicas son muy similares, entonces tiene una aplicación muy interesante en la vida diaria, en la vida cotidiana, y ahí se abre la discusión precisamente aspectos como ¿no? De la salud pública, va más allá de la biología. En cuanto a la exposición, vamos a tener que van a presentar en PowerPoint la comunicación de sus resultados, explicar la importancia de la elección de los reactivos adecuados, que no siempre es necesario tener reactivos carísimos, sino que también hay una forma de obtener el ADN de manera casera. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Entender el uso de las sustancias químicas, ahí se relaciona un poquito con la parte de la aplicación de la química. Y proponer soluciones que mejoren el proceso de extracción casera del ADN. Ahí tiene mucho que ver con el manejo adecuado del lenguaje. Reflexiona acerca sobre la importancia de la extracción de ADN y cuál es su aplicación, ya que se extrae el ADN en biotecnología, medicina, en la industria, en la educación, entre otras. Pues este sería mi proyecto. Muchas gracias.